Empieza Coyahuato, ¿cierto? Y listo, para empezar. Listo, bien pueda comience. Vale. Ya voy a presentar entonces la pantalla. Ok. Y bien, buenas tardes compañeros. Vamos a presentarles acerca de los sensores piezoeléctricos. Y vamos a presentarles, mi grupo está conformado por Juan José Ocampo, Juan Alejandro Villodres y mi persona, Alejandro Coyaguazo. Entonces, la línea de tiempo que vamos a seguir para esta sesión será primero explicar acerca del efecto piezoeléctrico, luego hablar un poco sobre los materiales que son piezoeléctricos, hablaremos sobre un poco del modelo matemático, algunas aplicaciones y por último los sensores piezoeléctricos que existen. Por aquí continúa mi compañero. Bueno, primero hay que definir pues qué es el efecto fotoeléctrico y cómo este se aplica dentro de los sensores. Entonces, pues los sensores piezoeléctricos pues, son dispositivos que aprovechan justamente el efecto que trae este mismo nombre para medir magnitudes de presión, tensión o fuerza o alguna magnitud de carácter similar. Estos tipos de sensores, dado que su aporte de energía se encuentra, no depende, o sea, es transductor, este no depende de una polarización externa. Entonces se considera que estos son sensores de tipo generador y pues no requieren la polarización externa. Estos están compuestos por unos cristales que al ejercerse una presión o un estrés mecánico en ellos generan una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es reversible, lo que implica que el propio cristal, al aplicarle una tensión, también podrá generar un estrés mecánico. Entonces, ¿cómo surge esto? Desde el año entre 1880 y 1881, Jack y Pierre Curie plantean un material que por medio de una deformación mecánica puede generar una carga. Eso es lo que se conoció como la piezoelectricidad, que proviene del griego piezo, que significa presión. Se genera electricidad a través de a través de un cambio de presión. Por otro lado, cuando se habla de una generación de electricidad por medio de una deformación, se conoce como el efecto generador, mientras que se genera una deformación por medio de una energización al material, se conoce como el efecto motor. Respecto a los materiales sobre los que principalmente están compuestos, oye, los materiales por los que generalmente están compuestos son tres categorías principales, lo que son los cristales naturales, los cristales artificiales y los cerámicos polarizados. Los cristales naturales son los que se encuentran propiamente en la naturaleza como elementos orgánicos, como lo son el cuarzo y la turmalina. Estos son utilizados principalmente para aplicaciones industriales, ya que son de unas estructuras moleculares muy simples. Por otro lado están los cristales artificiales, como la sal de Rochelle, el fosfato de hidrógeno de amonio y el sulfato de litio, que pues aunque no son de uso tan industrial, de todas formas se utilizan en ciertas aplicaciones a menor escala, porque su estructura es ligeramente más compleja, pero no lo suficiente como para tener aplicaciones tan complejas. Y por último, los cerámicos polarizados, que también son conocidos como los ferroeléctricos, son de estructuras policristalinas, lo que los hace estructuras bastante complejas y que son creados con fines de aplicaciones específicas. Entre sus materiales pues está el titanato de conato de plomo, el titanato de bario y pues algunos otros también de estructuras muy complejas. Cada uno pues tiene sus propias características, pero que finalmente responden al mismo principio, y es el efecto piezoeléctrico, la generación de electricidad por medio de una deformación mecánica. Ahora, el modelo matemático. Listo. Ahora entonces para poder, digamos, interpretar este modelo matemático se tienen dos ecuaciones, una que es la deformación mecánica y otro el desplazamiento eléctrico. Entonces, para eso tenemos que en la deformación mecánica depende tanto del esfuerzo o tensión mecánica, que es la cantidad de fuerza por unidad de área, y el campo eléctrico. Entonces, esta ecuación nos dice que la primera parte, el primer término que tiene una S, es la inversa del módulo de Young, que es una característica propia también del material.
que multiplica el esfuerzo o la tensión. Y luego tenemos que se adiciona una constante piezoeléctrica que también es propia del material por el campo eléctrico. Esta ecuación de deformación mecánica nos dice qué tanto se deforma el material dependiendo de esos valores de la tensión aplicada y el campo eléctrico generado. Luego tenemos el desplazamiento eléctrico, que también se puede interpretar como la densidad de desplazamiento. Eso también depende tanto de la tensión y el campo eléctrico. Y además tiene las constantes de la constante dieléctrica del material y también la constante piezoeléctrica. Entonces, esta ecuación del desplazamiento eléctrico nos dice qué tanta carga se desplaza dependiendo de la tensión que se le aplique. Entonces, a partir de estas también se puede ver un piezoeléctrico de manera física y un equivalente en un circuito eléctrico. De manera física se puede ver como un sistema masa-resorte amortiguado, en el cual, como podemos observar, es una ecuación diferencial de segundo orden, en la que se tiene unas constantes, una constante B de constante de amortiguamiento y la K que es la constante de elasticidad. Similarmente, tenemos también un equivalente como circuito eléctrico, un circuito RLC, que de igual forma se tiene una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, y en este caso tenemos que la fuerza aplicada va a ser el voltaje, ya que en este caso es una fuerza acá en un sistema físico, acá en un sistema eléctrico será el voltaje. Listo. Al obtener, digamos, ya la solución a ese sistema diferencial nos da que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Y ya que sabemos también que la carga, bueno, o para este caso también, la carga será la constante, la constante piezoeléctrica multiplicada por la fuerza aplicada. Entonces, al reemplazar esta carga, el valor de esta carga en el voltaje que tenemos a este lado, nos queda como resultado que el voltaje va a depender de la constante piezoeléctrica multiplicada por la fuerza sobre la capacitancia. Entonces, a esto llevar un ejemplo tenemos que en una plataforma de pesaje industrial se utiliza un sensor piezoeléctrico para detectar la presencia de objetos pesados colocados sobre una superficie metálica. Al colocar una caja de herramientas sobre la plataforma, se aplica una fuerza vertical de 50 newtons sobre el sensor piezoeléctrico ubicado debajo de la estructura. El sensor tiene un coeficiente piezoeléctrico de 3 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newton y una capacitancia interna de 100 picofaradios. Se desea conocer el voltaje de salida que se genera debido a esta fuerza aplicada. Entonces, para solucionar este ejemplo, tenemos que la fuerza aplicada es de 50 newtons. Tenemos también la capacitancia propia del piezoeléctrico, que es de 100 por 10 a la 12 faradios. Y el coeficiente piezoeléctrico de 3 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newton. Entonces, utilizando la ecuación anterior que mencioné, podemos podemos hallar el voltaje obtenido con esta fuerza aplicada. Al reemplazar los valores, nos da que el voltaje es de 1,5 voltios. Para hablar ya lo que son las aplicaciones de los sensores, tendremos que hablar primero de unas características importantes que podemos dividirlas en dos, en desventajas y ventajas o limitaciones y ventajas. Dentro de las limitaciones de los piezoeléctricos está la resistencia eléctrica, que a pesar de que son valores de resistencia muy alta, por ejemplo, los materiales más utilizados que son cuarzo, tiene una resistividad de 10 a la 14, la turmalina, que también es muy utilizado, tiene una resistividad que se encuentra entre los 10 a la 9 y los 10 a la 14, o sea, son orden muy grande. Y eso depende ya, digamos, de la construcción del material, de algunos dopajes, de algunas aleaciones. Otros materiales como los titanatos zirconatos tienen una resistividad también de una relación de 10 a la 15. Estas limitaciones nos dicen que, bueno, la resistencia, a pesar de que es muy grande, pues no es infinita, y nos describe que para un sensor piezoeléctrico no vamos a poder medir una variable que es de carácter directo. Es decir, vamos a necesitar medir variables físicas que se comportan de forma oscilatoria, puesto que si tenemos por ejemplo, una fuerza aplicada que es constante, lo que se va a hacer es que eventualmente la carga se va a drenar y pues no vamos a estar midiendo correctamente lo que es la variable que necesitamos. Otra
limitación sería la respuesta en frecuencia. Recordamos que todos los materiales, la materia como tal, tiene una frecuencia de resonancia, que es donde si el material vibra a esa frecuencia, pues se va a destruir. Entonces nos vemos limitados a que, a pesar de que vamos a estar midiendo variables con un componente oscilatorio, pues debemos tener en cuenta que debemos estar por debajo de esas frecuencias. Adicionalmente, la sensibilidad a la temperatura. Los materiales piezoeléctricos pierden sus propiedades cuando alcanzan su temperatura de Curie, que lo que hace es que, por ejemplo, para el cuarzo, la temperatura de Curie se encuentra aproximadamente entre los 260 grados Celsius y los 550 grados Celsius. Para la turmalina, los 700 grados Celsius. Y para los titanatos, como había mencionado antes, que son de los más utilizados también, están entre los 190 grados Celsius y los casi 90 grados Celsius. Entonces hay que tener muy en cuenta que para aplicaciones industriales donde se pueden manejar temperaturas bastante altas, nos vemos limitados por esto. Además de esto, tenemos en cuenta de que, digamos, en conjunto con temperaturas y resistencias, los piezoeléctricos necesitan unos amplificadores para poder entregar la señal de forma acondicionada para hacer ya son procedimientos. Entonces, muchos de los piezoeléctricos tienen ya integrados estos amplificadores, lo cual nos limita además en temperatura, puesto que estos elementos van a soportar mucho menos la temperatura que el mismo material piezoeléctrico. Dentro de las ventajas ya sería alta sensibilidad, bajo coste y alta rigidez mecánica. Esto se ve puesto que como el material es muy rígido, lo que es la deformación del material como tal ante un esfuerzo va a ser muy mínima. Se dice, en teoría, está por el orden de los micrómetros. Entonces puede ser inferior a los micrómetros. Y esto lo que nos hace es, además de, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un sensor piezoeléctrico con un material que es incluso alrededor de 1 milímetro, es decir, muy poco material, lo cual baja mucho el coste. Y además, esta rigidez misma le significa mucha sensibilidad ante cualquier esfuerzo, una vibración que se le genere. Ya aquí podemos observar algunos que son modelos de cómo pueden disponerse los sensores piezoeléctricos para realizar alguna medición. En el primer circuito, sería en el A, tenemos que se le aplica una tensión. Aquí lo que aprovechamos es el efecto reversible, que es tanto si se le aplica una tensión, se va a reflejar en una deformación mecánica, o el viceversa, lo contrario sería cuando se le aplica una deformación, pues genera un potencial eléctrico. En este caso, le estamos polarizando aquí el material con una tensión, lo cual responde el material en lo que es una deformación del material. Aplicación se puede utilizar para lo que son medición de fuerzas y de presiones. Ya lo que sería, por ejemplo, el B, ya sería justo el efecto contrario, donde se le aplica una fuerza y el resultado es una polarización, donde migran las cargas desde una placa hasta otra, que el modelo es muy similar al de un condensador. En esta configuración también se utiliza mucho para lo que son medición de vibraciones, mediciones de fuerzas, de presiones, deformaciones e incluso movimiento. Esa es, digamos, la configuración como más utilizada, porque no necesitamos polarizarlo con algún voltaje de entrada. Entonces es él nos va a entregar ya directamente una relación de eléctrica. En la otra configuración, la siguiente, entonces en esta, lo que sucede es que se aplica una tensión externa, pero a la vez una fuerza. Esto lo que hace es que nos puede servir como, digamos, una referencia para medir cuánta fuerza incide dentro de un material. Y en la última configuración es donde está en circuito abierto, en este caso, lo cual pues no hay como tal una entrega de voltaje a mi sistema, pero pues pueden haber algunas fugas, digamos, donde haya una medición con un voltímetro.
Y en esta configuración se puede utilizar como en sistemas de ignición de gases, es decir, que al aplicarle una fuerza, él va a generar una tensión suficiente como para generar una chispa y encender un gas. Dentro ya de lo que son sensores, los modelos, digamos, más normales pueden ser estos, los que son parecidos a un disco, que esto simplemente es el empaquetado, porque recordemos que lo que es el piezoeléctrico como tal puede ser una pieza muy pequeña dentro del mismo sensor. El del medio es un sensor que se utiliza para, como un velocímetro, que olvidé aquí mencionar, para devolverme. En esta figura, lo que estamos haciendo está asociada a un... Hay que empezar a acelerar un poco porque están demorando mucho. Bueno, ya sería entonces esta última parte. Este es, por ejemplo, un velocímetro, es el comportamiento. En este se polariza mecánicamente eh, el piezoeléctrico porque, perdón, en un acelerómetro. En el acelerómetro lo que vamos a medir es una aceleración tanto como una desaceleración, por tanto la magnitud va a cambiar de signo. En este caso no se puede tener entonces un piezoeléctrico en su estado de reposo porque él solo me va a permitir una deformación en un sentido. En este caso entonces se le debe dar una deformación inicial para que el efecto de la aceleración haya que disminuya o aumente la deformación y de esa forma poder tener una respuesta de lo que es el aumento de la aceleración o la disminución de la aceleración. Y ya, entonces este sería más o menos una aplicación. La última, pues les iba a comentar una que conozco yo personalmente, que es medición de vibraciones en lo que son motores a combustión interna, pero pues el función es el mismo, así que como el tiempo no tenemos más, entonces creo que hasta aquí podemos dejar. Muchas gracias. Muchachos, muy buena exposición. Hay un poquito de manejo del tiempo, pero en general muy buena, muy completa. Listo. ¿Se prepara el grupo de sensores capacitivos? ¿Está por ahí? Sí, profe, un momento. Listo. Collaguazo, por favor envíeme al correo la exposición, el archivo de la exposición, para yo compartirlo ahorita en el grupo. ¿Listo? Listo, profe. No, profe, yo voy a transmitir. ¿Cómo que dijiste, Jaime? Perdón. Que de momento yo voy a transmitir. Ok. Antes de que comiences, ¿Y qué? antes de que comience, Jaime, quería como a partir de la primera exposición, algo muy importante cuando ustedes estén haciendo exposiciones para todos, es que no se queden hablando mucho tiempo sin mover la diapositiva. Que la exposición pasada fue muy completa, hubo momentos donde estaban mostrando las aplicaciones que hablaban muchas cosas importantes y no había un apoyo visual. Entonces, por ejemplo, para la pasada, donde en aplicaciones explicaron cada una de las diferentes ventajas que tenía, desventajas y limitaciones, era bueno acompañar cada una cosa que está explicando con un apoyo gráfico. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para futuras exposiciones. ¿Listo? Pues no para las que nacen en este momento porque ya las prepararon, sino para que tengan en cuenta que cada vez que ustedes se exponen, siempre es muy importante el apoyo gráfico y que es muy bueno no quedarse mucho tiempo sin ir cambiando de diapositivas, porque la diapositiva y el dibujo ayudan a entender mejor. ¿Listo? Bien, pues Jaime, ahora sí tiene la palabra. Ahí ven. Pues, Sí, estamos viendo, pero no está en modo presentación, pero estamos viendo. ok.
Ahí ya estamos viendo bien. Listo. Buenas tardes, pues vamos a presentar los sensores capacitivos. En primera instancia vamos a dar una definición de qué es. Un sensor pues, capacitivo es un dispositivo que está diseñado para detectar la presencia o ausencia de un objeto, así como su posición o característica eléctrica, utilizando los principios de capacitancia eléctrica. Ahora, ¿para qué sirve un sensor? El sensor detecta cambios de capacitancia causados por la interacción de un objeto o sustancia con los electrodos del sensor. Cuando un objeto se acerca o entra en contacto con los electrodos del sensor capacitivo, la capacitancia cambia debido a la influencia dieléctrica del objeto. Los sensores capacitivos más comunes son los de proximidad usados en la industria para detectar objetos sin contacto como plásticos, líquidos o papel. También están los sensores táctiles, que estos están presentes en pantallas de celulares o partes de electrodomésticos que necesitan botones touch o ese tipo de cosas. Los sensores de nivel que miden la cantidad de líquidos o sólidos dentro de un contenedor. Y los sensores de presión o de formación que son usados en dispositivos médicos. Listo, bueno, entonces también pues para tener una mejor idea del funcionamiento pues de los sensores capacitivos, pues también es importante conocer como su modelo matemático básico, pues el cual se representa con la siguiente ecuación, que pues básicamente representa el sensor pues como un capacitor plano. Pues conociendo que un capacitor plano pues son básicamente dos placas que están en paralelo. Entonces, pues la ecuación pues, se describe de la siguiente manera, que la capacitancia pues, va a ser igual a R, que es la permitividad relativa del material entre las placas. La permitividad relativa, pues, cabe decir que es también ya la llamada constante dieléctrica, y es, digamos, que es la capacidad o la cantidad o la capacidad de energía eléctrica que puede pues manejar digamos, un material, un tipo de material, que está multiplicada pues por el sub-cero, que es la permitida del vacío, el área efectiva de detección, que es, digamos, como que el tamaño digamos, del sensor que va a tener, y la distancia entre el objeto y pues las placas del sensor. Entonces, pues bueno, como un pequeño ejemplo, pues como para ver más o menos qué quiere decir esto, pues básicamente tenemos que un sensor tiene pues las siguientes características: un área del electrodo de 4 centímetros cúbicos, de 4 centímetros cuadrados, una distancia entre el objeto y el electrodo pues, de 2 milímetros, que pues este objeto es un objeto plástico con una permitividad relativa de 2.5, y pues la permitividad del vacío, que es una constante física. Entonces, pues básicamente la pregunta es cuál es la capacitancia del sensor, pues teniendo ese objeto a esa distancia. Y pues básicamente lo que se hace, pues primero es convertir pues las unidades al sistema internacional, y ya después se reemplazan los valores pues en la fórmula dada, y pues ya después de calcular tenemos pues este valor de capacitancia, que es básicamente la capacitancia que va a tener pues el sensor a esa distancia. Entonces, pues como lo mencionaba el compañero anteriormente, pues básicamente lo que hace este tipo de sensor es detectar objetos pues dependiendo
pues, de la distancia. Entonces, pues entre más cerca esté, pues digamos va a tener pues, una mayor detección. Entonces, como un ejemplo básico donde lo podemos ver, podríamos decir que los sensores pues, de un carro, ¿no? Que detecta, pues digamos, cuando pues, está conduciendo y pues detecta, digamos, que de pronto a un peatón, pues básicamente eso es lo que hace el sensor capacitivo. Bueno, ahora haciendo el funcionamiento más preciso, ya teniendo en cuenta el modelo matemático, es que cuando un objeto entra en el campo eléctrico del sensor, cambia su permitividad relativa del material entre las placas, que es la anterior dicha como E sub R. O también puede cambiar la D, que sería la distancia entre el objeto y la placa, como se puede ver en la imagen, lo cual provoca la variación del sensor, causando que el sensor detecte. ¿Para qué se usa como en cosas más específicas? Sería como detección de objetos, ya sean conductores o no conductores, medición de líquidos o sólidos, para granos, polvos o así en el sentido agrícola. Interfaces táctiles capacitivas, ya sean como lo anterior dichos, pantallas o como dijeron, botones también, ya sea pull down o pull up, sensado sin contacto y control de posición y proximidad. Para entrar más en específico en las aplicaciones, una breve aclaración de qué año entraron a aplicarse en el sentido industrial. Entró en el año 1950 y 1970 durante el auge de la automatización industrial en los años 50 y 60. Y entraron en varios sectores. Los principales son en la industria de automatización, que para ser más preciso, para el control y detección de presencia o nivel de materiales. En electrónica de consumo, para ser más preciso, en pantallas táctiles o botones, como ya anterior dicho. Automatización para detección de proximidad y control de gestión. Y agrícola para calcular el nivel de granos y líquidos en una granja o en otro tipo agrícolas. Y en medicina, que no lo he hecho anteriormente, en equipos de diagnóstico, medición de humedad o líquidos. Eso sería todo y pues, como dice la pantalla, gracias por la atención. Bueno, no, muy buena la exposición, muy buen manejo del tiempo. Profe, una pregunta, pues, perdón por interrumpir. ¿Yo también mando la presentación o con el video ya Y queda? no, todas la tienen que enviar porque ustedes van a necesitar luego de material. Entonces la idea es que lo puedan descargar y tener las posiciones de todos. Entonces me envías un PDF, ¿listo? Que yo creo que eso está en una plataforma. Ah, ok, gracias. Eso está PDF. Listo, me lo envía al correo. Profe, ¿Sí? podemos continuar nosotros. Bueno, hágale. Empiecen. Listo. ¿Sí está yendo bien? Sí, ahí estamos viendo. Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo les vamos a explicar los sensores piroeléctricos. Una pequeña introducción para entender sobre estos sensores es tener en cuenta que funcionan midiendo la radiación que emiten los objetos, ya sea por la vibración de sus partículas, los átomos y sus moléculas. Estos sensores pues utilizan esa radiación como una medida y ahorita vamos a explicar el efecto piroeléctrico. Bueno, buenas tardes. Voy a explicar sobre el efecto piroeléctrico. El efecto piroeléctrico es análogo al piso eléctrico.
pero en lugar de la aparición de cargas, cuando el material se deforma, este presenta la aparición de cargas superficiales en una dirección determinada cuando el material experimenta un cambio de temperatura, un delta de temperatura. Piro viene de la palabra griega fuego, piroeléctrico o fuego de electrones. El efecto piroeléctrico recibió ese nombre por de Bresser en 1824. No, todavía anterior. Listo. Bueno, el efecto piroeléctrico o efecto de polarización es equivalente al vector de polarización espontánea o coeficiente piroeléctrico por un cambio o un delta de temperatura. Nos damos cuenta de que es un vector, ya que los polos se ordenan de una manera especial, en una dirección. Ahora bien, cuando los polos se ordenan de una manera aleatoria, al haber un delta de temperatura, estos se ordenan. Esto puede ocurrir en diferentes materiales. Siguiente. Bueno, esta tabla nos representa los coeficientes piroeléctricos de algunos materiales junto con su constante dieléctrica. Esto pues es vital, de vital importancia para comprender cómo funcionan este tipo de sensores. La piroelectricidad se divide en piroelectricidad primaria y piroelectricidad secundaria. La piroelectricidad primaria ocurre cuando hay un cambio de temperatura causando un alargamiento o acortamiento de los dipolos. La piroelectricidad secundaria es cuando al haber un cambio de temperatura hay una deformación, ya que los materiales se dilatan y generan un efecto piezoeléctrico y aparece una polarización. Listo. Bueno, los sensores piroeléctricos se suelen llamar pirómetros y vienen en forma de un pequeño condensador, como lo podemos ver en la imagen, en esta forma. Ahí viene la importancia de los coeficientes piroeléctricos y la constante dieléctrica. El dieléctrico está constituido por un material cerámico, puede ser en varios casos sulfato de diglicina y tantanato de litio. Sobre esta capa se ubican los dos electrodos cuando recibe una carga. Listo. Listo. El efecto piroeléctrico como sensor. Estas cargas inducidas, variación de la carga, la podemos expresar como el área por el vector de polarización. El vector de polarización es equivalente a la constante de polarización por el cambio de temperatura. Bueno, ahora bien, al saber que ya mencionamos que era un condensador, sabemos que el voltaje de un condensador es el delta de la carga sobre la capacitancia. Y la capacitancia la podemos describir como la distancia sobre la constante dieléctrica del material. Al reemplazar la carga, las áreas se cancelan y el voltaje depende de tres constantes. Las dos primeras, las cuales es el vector polarización y la constante dieléctrica, dependen del material. Y D sería una tercera opción que depende del fabricante por la variación de la temperatura, que es el delta de temperatura. Listo, entonces con esa expresión obtenemos un voltaje que va a depender únicamente de la variación de la temperatura. Ahora vamos a explicar el modelo circuital y algunas características. Falta el anterior. ¿Lo explicar ahí? Sí. Bueno, los sensores son sensibles a un rango de radiación, ¿verdad? Recordemos que hay radiación que va desde los gamma hasta las señales de radio. Desde los gamma hasta las señales de radio. En la mitad tenemos la luz visible y tenemos la luz infrarroja. Para algunos sensores este rango se ajusta entre los 8 y los 14 y las 14 micras, que es equivalente a 1000. Bueno, es equivalente a 1000.
que es la radiación infrarroja media, y esto es porque la radiación que entra el cuerpo y se han generado los sensores que estamos utilizando actualmente. Listo. Bueno, ahora sí, continuamos con el esquema circuital del sensor como tal. Este consta, el capacitor representa pues el sensor debido a que su forma de construcción es parecida. Tenemos una fuente dependiente, una IP y una RG, la cual viene siendo una resistencia a pérdidas. También tenemos una IN, que es una corriente generada por el rollo térmico que se va a producir, ya que la IP va a depender del cambio de la temperatura, por eso es una fuente dependiente. Es característico de este modelo tener una alta impedancia y una salida con corriente muy reducida. También cabe recalcar que RG suele estar en el orden de los 10 gigaohms. El símbolo eléctrico es el que podemos ver en la imagen. Y este sensor, como una de las principales aplicaciones, es para detección de radiación infrarroja. En este esquema podemos ver dos sensores conectados en serie a un transistor. Lo que va a suceder acá es que uno de los dos sensores está expuesto mientras que el otro está protegido por una pantalla. Entonces, en el caso de que no se esté detectando ninguna incidencia térmica, ambos condensadores están polarizados de la misma manera, por lo que el voltaje que llega a la base del transistor, que es un FET, es un 0. Este transistor lo asocia con un 0 lógico y un nivel de voltaje, el cual para la gráfica de abajo a la derecha va a ser el voltaje de reposo. Este voltaje de reposo nos va a servir como referencia para los cambios que se puedan producir con radiación térmica en uno de los dos sensores. Entonces, en el caso en que el sensor que está expuesto detecte radiación, va a existir una diferencia de potencial entre ambos, que produce una variación de voltaje que se puede visualizar en la gráfica. Es ese pico que se ve. El pico depende del sensor que se esté encendiendo, para un lado o para el otro. También podemos ver que al momento de detectar, él no baja directamente al voltaje de reposo, sino que tiene un pequeño tiempo, cae un poquito más abajo y tiene un pequeño tiempo de recuperación para que vuelva a funcionar. Bueno, ahora vamos a explicar el acondicionamiento de estos sensores. Estos sensores en total tienen dos acondicionamientos, uno que es físico y otro que es eléctrico. Puede cambiar la imagen. Listo. Primero se va a explicar el físico, que compone del lente de Fresnel. Que lo que es un diseño que permite concentrar y dirigir la radiación infrarroja hacia el elemento sensible, tal sea como, digamos, un cuerpo humano, que es el que va a detectar el sensor. Este es utilizado debido a que si uno utiliza un diseño convencional de otro lente, que es el que se ve a la izquierda, en la parte derecha, al tener un grosor muy excesivo va a salir muy costoso. Entonces, por esta razón se utiliza el lente de Fresnel, que lo que hace es dividir el campo de visión en múltiples zonas para mejorar el alcance, sin necesidad de tener tanto grosor. Ya la puede cambiar. Ahora, en el acondicionamiento eléctrico se tiene dos modos, el modo tensión y el modo corriente. Que pues, como mi compañero anteriormente explicó, al detectar un cambio en el sensor, al detectar un cambio en la radiación, va a mandar cierto voltaje. La cosa es que el voltaje que manda, teniendo en cuenta que los sensores trabajan con un voltaje muy pequeño, estos no van a ser muy pequeños para poderlos leer. Por eso se utilizan los amplificadores operacionales para poder amplificar esa señal. El primero sería el modo de tensión, como su nombre lo dice, trabaja a través de una tensión que es acumulada en el capacitor interno que tiene el modelo eléctrico. Y por la carga acumulada, entra a través del operador operacional y amplifica este voltaje. Ahora, el modo corriente. El modo corriente utiliza, en este caso, una configuración inversora. ¿Y qué es lo que va a hacer? A medida de que haya
un cambio proporcional, un cambio térmico, esta corriente va a entrar al OPAN debido a la resistencia de retroalimentación. Que lo que va a hacer es convertir esta corriente en un voltaje para poder así leerlo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que es que una es más simple que la otra. O sea, en este caso el modo tensión, que como se ve no tiene casi nada en la retroalimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que este va a ser más influenciable a un ruido externo y puede que los resultados se entreguen de manera con alguna interferencia por ese ruido. En cambio, en el modo corriente, al tener un capacitor en la retroalimentación, este va a hacer que va a distorsionar el ruido. O sea, va a hacer que... Muchachos, hay algo importante ahí. Se no se le olvide que lo que usted está poniendo en el de abajo es un integrador. Eso es una topología específica de los amplificadores operacionales. Lo que está diciendo es integrando esa señal para poder sacar la corriente. Así, señor. Listo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Sí. Y pues bueno, como se ve en la ecuación de al lado, esto nos va a dar un coeficiente que se llama RB, que lo que significa es responsividad. ¿Qué es lo que es? Es lo que nos va a decir cuánto voltaje genera el sensor por unidad de radiación. Entonces, la diferencia principal entre las dos es que el modo corriente es más utilizado como en el ámbito profesional, ya que este es capaz de disminuir el ruido. Y el modo tensión es más utilizado en usos comunes, teniendo en cuenta que es un modelo mucho más simple. Y ya. Muchas gracias. Listo, profe, gracias por la atención. Listo, excelente, muchachos. Ya los iba a empezar a molestar por el tiempo, pero muy bien. Listo. ¿Quién quiere seguir? Profe, nosotros. Hágale pues, Mayron, tiene la palabra. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar lo que son los sensores. Ay, espere, yo cierro el WhatsApp. Ahí se está viendo la pantalla, ¿cierto? La presentación. Sí, se está viendo. A nuestro equipo nos tocó dos sensores, los que son los sensores finales de carrera, o bien llamados limit switch, y lo que son los sensores de ultrasonido. Bueno, primeramente vamos a hablar de cuál es el principio básico de funcionamiento de los sensores finales de carrera. Son sensores que detectan presencia o posición mediante un contacto físico entre, por ejemplo, un émbolo y una fuerza mecánica externa que hace cambiar la configuración interna del mismo. Como podemos ver acá en la imagen de acá abajo, ¿no? ¿Se ve el mouse? No sé si se está viendo, si se ve el mouse ahí en la presentación. Sí, miro. Sí, entonces, dependiendo cómo se aplique la fuerza, van a cambiar la topología interna del circuito que tiene cada sensor. Entonces, estos sensores se pueden usar cuando la aplicación sea con un contacto físico o se requiere una posición definida o definitiva en algún punto, y donde sean entornos donde sensores ópticos o de proximidad no sean los adecuados, como entornos que de pronto tengan mucho contacto con polvo, arena, son como para aplicaciones más robustas. Estos sensores presentan ventajas que es como la simplicidad y el bajo costo, y que son fiables en entornos difíciles, como se mencionó anteriormente, como polvo y humedad. Tiene ciertas desventajas. Tiene una respuesta lenta porque como es un dispositivo mecánico, a veces tenemos rebote en las señales de la salida de los sensores. Son muy voluminosos y los que están de pronto en el laboratorio de automatización ven que eso tiene un clic y un clac cuando cambia de estado.
requiere de mantenimiento y la vida útil de ellos es muy limitada. Bueno, voy a presentar algunos tipos de mecanismos. Este es bigote de gato, que es un detector que es delicado. De pronto cuando se necesitan detección de puertas especiales, necesita algo con una sensibilidad para detectar un movimiento pequeño. Este es de rodillo, este es el que normalmente encontramos en el laboratorio de automatización. Esto es como para detectar objetos, que detecte posiciones, de pronto para contar, puede también como para finales de carrera de un techito eléctrico, dependientes pues, funciones. Hay uno que es palanca, que es como el más versátil. Eso se puede encontrar más o menos en las máquinas CNC, donde están los ejes máximos ordenados. Los que son tipo émbolo o punzante, que es una presión directa que cambia el mecanismo interno, como se mostró en las diapositivas anteriores. Bueno, hay tipos de contactores eléctricos que son normalmente cerrados, que es que el circuito está cerrado hasta que se activa, y el normalmente abierto, que es su funcionamiento contrario. Normalmente la conexión y usos comunes de estos tipos de sensores, como son tan básicos, es para con una conexión como con un controlador para activar o desactivar alguna cosa, dependiendo de la señal que nos dé ese sensor. Tenemos aplicaciones comunes como son válvulas industriales, puertas automáticas y máquinas industriales. Les voy a presentar un pequeño video donde voy a mostrarles las aplicaciones de los sensores finales de carrera. Es el tipo rodillo. Listo, profe. Vamos a continuar con los sensores de sonido. El videito que les presenté, sí se escuchaba el fondo. No, no se escuchó el fondo. No se escuchó. Ve, tan raro. Comparto mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, yo estoy con el compañero Mayro, entonces vamos a continuar con los sensores de ultrasonido. Bueno, profe, entonces los sensores de ultrasonido son otro tipo de sensores que encontramos también normalmente en la vida cotidiana, en la industria, en la medicina, en la electrónica. Acá en la presentación pues podemos ver algún tipo de sensores que hay en la actualidad. ¿Qué son los sensores ultrasónicos? Son unos dispositivos que usan unas ondas sonoras de alta frecuencia. Mayormente son mayores a 20 kHz, son unas frecuencias no audibles para el ser humano. Tiene mucha importancia en lo que venía diciendo, en la ingeniería, en la electrónica, en la robótica, en la medicina. Pienso yo que es un instrumento de mucha utilidad y ha servido mucho para los avances tecnológicos.
Igual en la robótica se utiliza mucho para evitar los obstáculos, pero también pues lo hemos utilizado, por ejemplo, en las competencias que han hecho acá en el programa de los carros seguidores de línea, aunque esos algunos utilizan más de luz que de ultrasonido. En automatización, en la industria, por ejemplo, en las mediciones para un tanque medir los niveles del agua, en la medicina para las ecografías y en los proyectos estudiantiles es muy utilizado los sensores ultrasónicos. El principio de funcionamiento es que genera un pulso ultrasónico con un transductor. Pero entonces él mide dos distancias, mide la distancia de envío y la distancia del eco de la onda. Acá podemos ver pues en la imagen un ejemplo de un sensor ultrasónico. El diseño y los componentes. Principalmente está construido por un transductor piezoeléctrico. Nos convierte la electricidad nos convierte electricidad en sonido y viceversa. También puede convertir sonidos en electricidad. También está compuesto con unos osciladores que mandan pues, unos osciladores con frecuencias mayores a 20K, o por ejemplo 40 kHz. Utiliza también filtros y amplificadores, ya que la señal de eco a veces pues, ya viene con algunos ruidos y necesita amplificarse para poder tomar. Algunos temas relevantes con respecto a la materia de instrumentación electrónica es la calibración y precisión de estos instrumentos, ya que pues, para los sensores la calibración es la exactitud y la confiabilidad son fundamentales para un óptimo rendimiento. También tener en cuenta, por ejemplo, datos como que la velocidad del sonido varía con la temperatura. Son datos que desde la carrera nos han ayudado a afrontar y a encontrar aplicaciones para poder tener datos exactos. También el procesamiento de señales es otra área que nos fortalece mucho al trabajar con estos sensores ultrasónicos, ya que los ecos recibidos pues, suelen ser débiles y ruidosos, por lo que se usan filtros, pasabados y unos amplificadores operacionales para mejorar la señal. Acá las aplicaciones que tienen estos sensores, pues en la robótica es evitar obstáculos y los sensores de estacionamiento. En la industria para medición de niveles, en la medicina para ecografía, podemos ver algunos como logos de tipos de sensores, porque en realidad tienen múltiples funcionalidades. Entonces, las ventajas y las limitaciones, pues las ventajas de estos sensores ultrasónicos, en diferencia a otros sensores como son los de luz, son su bajo costo, no necesitan contacto físico y funcionalidad en la oscuridad. Estos son muy utilizados pues, también en múltiples proyectos, ya que pueden trabajar con obstáculos como polvo, falta de luz, lo que otros sensores no lo hacen. Las limitaciones son que son sensibles a la temperatura, a la humedad, poca presión de objetos blandos y un rango limitado. Estos son más utilizados para unas distancias cortas. La conclusión, los sensores de ultrasonido son versátiles, económicos, fundamentales en instrumentación, ideales para aprender procesamientos de señales y desarrollar proyectos. Y finalizamos con un pequeño video.
Pues no está escuchando el video. Yo creo que es porque no están compartiendo pantalla y no la aplicación. Si no, no les va a escuchar. Ah, listo, profe. Era un video de unos ejemplos prácticos de la industria, de los... O lo que puedes hacer es reproducirlo y usted explica ahí de pronto lo que necesite de audio. Profe, yo ahorita también le explico el videito mío porque no caí en cuenta que no se estaba escuchando. Ya no me quiere reproducir. Bueno, acá vamos a mostrar un ejemplo claro de cómo utilizar los sensores ultrasónicos. En unos dispositivos diseñados para la detección sin contacto. Puede ser de materiales sólidos o líquidos. Una Por ventaja ejemplo, en la de imagen, por ejemplo, Luis Mario, qué pena lo interrumpo. Por ejemplo, en la imagen, lo que podemos evidenciar con los sensores ultrasónicos es que él, con la onda reflejada, él hace un cálculo de tiempo en cuanto la onda va y se demora en volver, dividiendo este profe, tiempo en dos para lo que darle... nos muestra el video es que son unos sensores que nos van a servir para medir materiales sólidos y líquidos. La ventaja de ellos es que son muy resistentes, son ultra resistentes y pueden ser fabricados para trabajos muy rústicos. Y ya, profe, eso pues ya nos la presenta los sensores ultrasónicos. Ok. Profe, voy a volver a reproducir el video, listo. Bueno, dale pues. Ya dejo de compartir. En este momento podemos ver cómo el sensor de... Jairo, que no se está viendo el video. No, Tiene que compartir la Comparta, pantalla. sí, comparta pero yo pantalla. mira qué pasó. A ver. Bueno, ahora sí. Vea, en este momento podemos ver cómo el detector de carrera detecta la puerta, llega y genera una fuerza en el mecanismo, mueve el émbolo y cambia una configuración que depende del microcontrolador, la configuración que usted le dé para hacer cierta acción. Por ejemplo, acá en esta parte se puede saber en qué momento pasa un producto como en una caja transportadora o algo. El limit switch sirve como es de tipo émbolo, como la apertura de escotillas. Eso también detecta cuando llega como el tipo émbolo. Y ese es tipo rodillo. Y vemos cómo cambian los estados para saber si está pasando caudal alto o bajo. Y también estos mismos se pueden utilizar para saber cómo es el ángulo específico en el que están. Y ese es el bigote de gato, con una apertura de una puerta especial, y el limit switch, que es como es una máquina CNC. Listo, profe. Eso es todo. Listo, muchachos. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Profe, Nosotros, ¿podemos continuar nosotros? Listo, Jorge. Siguen ustedes. Y luego los otros compañeros. Real, vamos. Ya voy a compartir la pantalla. Ay, creo que la cagué. ¿Qué pasó? Listo, ya vi. Uy.
¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, listo. Bueno, nuestro grupo está conformado por María José Castañeda, Jorge Esteban Ruiz y mi persona Luisa Fernanda Vélez. Y nosotros le vamos a hablar sobre los sensores de efecto Hall. Bueno, ¿qué es el efecto Hall? El efecto Hall fue descubierto por Edwin Hall en 1879. Este fenómeno ocurre cuando una corriente eléctrica circula por un conductor o semiconductor y se coloca perpendicularmente a un campo magnético. Como resultado se genera una diferencia de potencial. En otras palabras, el voltaje Hall, que es transversal a la dirección de la corriente. Ahora bien, un sensor de efecto Hall es un dispositivo que utiliza el efecto Hall para medir la intensidad y la dirección de un campo magnético. Estos sensores son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones, como para medir posición, velocidad, corriente y la presencia de objetos. Algunos ejemplos frente a estas mediciones es como detectar si una puerta está abierta o cerrada en un vehículo. Se coloca un imán en la parte móvil, o sea, en la puerta, y el sensor Hall detecta la cercanía del imán y cambia su voltaje de salida dependiendo de la posición. Esto se ve reflejado en las lucecitas que vemos en los automóviles, que cuando se abre la puerta pues está encendida y cuando se cierra pues se apaga. La medición de la velocidad la podemos ver cuando se cuentan las revoluciones por minuto, ya sea de un motor o de unas ruedas. Y es porque se instala un disco con imanes alrededor de un eje giratorio. Entonces el sensor Hall detecta cada vez que pasa este imán y mide el tiempo entre pulsos para calcular así la velocidad. Para la medición de corriente es como controlar la carga de batería en autos eléctricos. Pues se coloca este mismo sensor Hall cerca de un cable conductor. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahí se escucha. Sí, profe. Qué pena que es que me quedé sin internet aquí en la oficina, entra con el celular. Por favor, ¿pueden seguir exponiendo? Profe, yo creo que se les cayó porque también ellos dejaron de exponer. Profe, yo creo que se cayó porque acá en la universidad también se nos cayó. Le estaba interpretando a Cristian y se cayó también la conexión.
Bueno, no, entonces esperemos un momentico a ver si entran los compañeros, porque yo resolví por mi celular, pero está caído en ese momento el internet. Esperemos un momentico, ¿listo? Profe, yo estaba acá era peleando de rato con esto. ¿Con qué estaba peleando, hermano? El computador, profe, pensando que era yo el que me había quedado sin clase. Buenas. Buenas, cuente para ver. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos exponiendo y ¿qué pasó acá? Hasta que la... Ustedes allá ya habían acabado, la exposición. No. No, muchachos, se cayó el internet aquí en la universidad. No, Sí, profe, el internet de la universidad está muy mal. no, pero ¿hasta qué lado escucharon o qué? Nada, se presentaron con los nombres. Prácticamente. No, vamos a hablar. Déjalo como un ensayo. A ver, listo, ya Bien, pues arranquen otra vez. Mire, muchas gracias. No. Bien, pues arranquen, muchachos. No, profe, ofendido. Listo, dale pues. Obvio. Otra vez. Bueno, buenas tardes. No, bueno, ya, listo, está bien. Empecemos hablando de qué es el efecto Hall. El efecto Hall fue descubierto por Edwin Hall en 1879. Este fenómeno ocurre cuando una corriente eléctrica circula por un conductor o semiconductor y se coloca perpendicularmente un campo magnético. Como resultado, se genera una diferencia de potencial, que en otras palabras es voltaje Hall, que es transversal a la dirección de la corriente. Listo. Ahora bien, un sensor de efecto Hall es un dispositivo que utiliza el efecto Hall para medir la intensidad y la dirección de un campo magnético. Estos sensores son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones, como para medir la posición, la velocidad, la corriente o la presencia de objetos magnéticos. Unos ejemplos claros para ver pues, estas mediciones es para la medición de la posición, es para saber si una puerta está abierta o cerrada de un automóvil. Pues se coloca un imán en la parte móvil, o sea, en la puerta, y el sensor Hall detecta la cercanía del imán y cambia su voltaje de salida dependiendo de la posición. Es cuando nosotros vemos que la luz se enciende o se apaga del auto, la que está adentro. La medición de la velocidad la podemos ver cuando queremos contar las revoluciones por minuto de un motor. Se instala un disco con imanes alrededor de un eje giratorio y el sensor Hall detecta cada vez que pasa un imán y se mide el tiempo entre estos pulsos para calcular la velocidad. Para la medición de corriente se puede observar cuando se quiere controlar la carga de batería en autos eléctricos. Pues se coloca un sensor Hall cerca de un cable conductor y la corriente genera un campo magnético. Entonces el sensor Hall mediría este campo magnético y lo convertiría a una señal de voltaje. Y ya para la presencia de objetos magnéticos es, por ejemplo, en un sensor de seguridad en puertas o ventanas. Si un imán o material ferromagnético se acerca a este sensor, pues este lo detecta y pues, lo detecta por el cambio magnético. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento del efecto Hall se basa en la interacción entre los electrones en movimiento y el campo magnético. Cuando los electrones se mueven a través de un conductor en un campo magnético perpendicular,
experimentan una fuerza de Lorentz que los desvía hacia un lado del conductor, creando así una acumulación de carga y generando una tensión eléctrica. Listo. Entonces yo les voy a hablar sobre el modelo matemático. Lo que pasa con este sensor es que tiene dos posibles salidas. Tiene la salida del modelo matemático lineal o también tiene una salida que sería tipo digital, que sería activado o desactivado. Esta pues es la ecuación de la salida lineal. Pues acá donde tenemos los valores, pues tenemos la corriente que atraviesa el sensor, tenemos la intensidad del campo magnético, el cual va a variar pues dependiendo pues la distancia donde uno le esté pues poniendo el imán, bueno, o el campo magnético. Está la carga del electrón, la densidad de carga en el material y el espesor del material donde ocurre el efecto. Como tal, estos datos nos los dan los datasheets de los sensores que estemos, del sensor que estemos utilizando. Perdón. Ahora bien, les voy a hablar sobre las aplicaciones más comunes. En la parte automotriz, esos sensores se pueden utilizar como sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas. Se pueden utilizar como la detección de velocidad de ruedas en el circuito de frenado de ABS. Y se pueden utilizar como la detección de la posición del pedal de acelerador. En la industria, se pueden utilizar como sensores de corriente sin contacto. También se pueden usar como para las mediciones de los ángulos de la velocidad angular y como contador de revoluciones. Ahora, en la electrónica de consumo se pueden utilizar como interruptores magnéticos o también como sistemas de detección de apertura de puertas en electrodomésticos. Y en la parte de la energía se pueden utilizar como la medición de corriente en transformadores o convertidores de potencia. Ahora vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas del uso de estos sensores. Como ventajas tenemos que no hay contacto mecánico, o sea que va a tener una mayor durabilidad. También funcionan en ambientes hostiles. Y además son pequeños y fáciles de integrar. Entre sus desventajas está que son sensibles a temperaturas extremas. Por otro lado, requieren un campo magnético relativamente intenso. Y también son limitados por el tipo de material semiconductor. Y ya esto, una conclusión que podemos dar es que pues los sensores de efecto Hall representan como una solución confiable para detectar campos magnéticos y que gracias a su modelo matemático pues podemos entender cómo es que el campo magnético se convierte en una señal eléctrica para sistemas de control o de monitoreo. Y eso es todo, muchachos. Muy bien, muchachos. Sí, gracias. Profe, podemos seguir nosotros. ¿Eso me escuchan? Sí, profe, ahí ya. Yo apenas volví a escucharlo. ¿Podemos continuar nosotros, profe? Listo, sigan ustedes. Listo. Hola. Ahí se está mirando la pantalla. Sí, yo las estoy viendo. Sí. Bueno, listo. Buenas tardes a todos. A nosotros nos correspondió tratar sobre sensores inductivos. Bueno, mi grupo está conformado por Alejandro Charfolán, Andrés Cerón y pues mi persona, Alexander Villarreal. Bueno, para iniciar la exposición trataremos sobre el principio de funcionamiento, empezando por su concepto. Decimos entonces que un sensor inductivo es un dispositivo electrónico que sirve para
detectar la presencia o la proximidad de un objeto metálico, ya sea una de acero, aluminio, hierro, cobre o entre otros, sin que se vea necesario el contacto físico. Bueno, entre los distintos tipos de sensores que existen, tenemos los sensores de proximidad inductiva y los sensores de distancia inductiva. Entonces, los sensores de proximidad son los que se encargan de detectar objetos metálicos que se encuentran a cortas distancias. Estos lo que hacen es generar una señal digital como respuesta a alguna detección de algún metal. En el otro caso de los sensores de distancia, estos lo que hacen es medir la distancia entre el sensor y el objeto metálico a detectar. Entonces, el funcionamiento de estos se basa en entregar una señal análoga que lo que hace es que es proporcional a la distancia que hay entre estos dos objetos. Ahora bien, seguimos con el funcionamiento de este sensor. El funcionamiento de este sensor se basa en un oscilador interno que está conectado a una bobina, la cual genera un campo electromagnético. Entonces, en el momento que el objeto metálico se acerca a esta zona activa, lo que hace el campo electromagnético es inducir corrientes de Foucault, que también son conocidas como corrientes parásitas, dado que éstas consumen energía y no son deseadas en algunos casos, pero para nuestro caso de los sensores inductivos son muy provechosas, dado que lo que hacen estas corrientes es consumir la energía de nuestro sensor. Al momento de consumir esta energía, lo que van a hacer es que se produzca una disminución en la amplitud de la oscilación que produce el oscilador como tal. Entonces, lo que hace este sensor es detectar esa variación de la oscilación y generar una señal de salida, ya sea una señal analógica o una señal digital, dependiendo del tipo de sensor que se vaya a emplear. Ahora bien, en la imagen que tenemos aquí, podemos observar como la estructura básica de un sensor inductivo. Tenemos entonces, aquí en esta parte, no sé si muestra el indicador del mouse, tenemos primeramente nuestro objeto de atenuación, que en este caso pues es el metal que vamos a detectar. Seguidamente tenemos lo que viene siendo la superficie activa, que lo que hace esta parte del sensor es emitir el campo electromagnético. En la siguiente etapa lo que tenemos es el oscilador, que lo que hace este oscilador es generar una señal alterna de alta frecuencia. Seguidamente, en la siguiente etapa, lo que tenemos es un convertidor de la señal. Lo que hace es detectar los cambios que se han producido en el oscilador por efecto de la corriente de Foucault. Detecta estos cambios y los convierte en una señal análoga o digital, dependiendo del uso que le queramos dar y del tipo de sensor que vayamos a emplear. Y por último, lo que tenemos es la salida amplificada, que es la que va a ir conectada a dispositivos externos para su posterior uso. Ahora vamos a explicar el modelo matemático. Como podemos observar en la parte izquierda, miramos que la inductancia es igual al número de vueltas de la bobina por el flujo magnético sobre la corriente. Y en la parte derecha tenemos la relación de la inductancia y la reluctancia, donde FMM es la fuerza magnetomotriz, que pues también se lo puede mirar como el producto de las vueltas por la corriente, y la reluctancia, que la reluctancia es una forma de, pues se podría decir, como una resistencia en el campo magnético. Y lo podríamos también mirar cómo es eso, la siguiente diapositiva.
Ahora miramos la inductancia en función de la reluctancia. Y tenemos que es el cuadrado del número de vueltas de la bobina sobre la reluctancia. Ahora vamos a mirar a qué es igual la reluctancia, que ya esto nos sirve como más para métodos de diseño y ya para más aplicaciones del sensor, porque la reluctancia se calcula con la permeabilidad relativa del material, el área de sección transversal y la longitud del camino magnético, que sería como el núcleo del inductor. La siguiente. Y todo lo conformamos reemplazando la reluctancia en la fórmula de la inductancia para hacerla ya más aplicativa a métodos de invención de sensores o ya de aplicaciones como tal. Podemos mirar que ya ocupa la permeabilidad del vacío, la permeabilidad relativa del material, el número de vueltas, el área de sección transversal y la longitud del campo magnético. La siguiente. Es algo también muy importante en la corriente de Foucault, ya que esta nos permite conocer el nivel de la densidad de corriente que el dispositivo nos está generando con respecto al material que estoy evaluando. Y como el compañero lo decía, también nos puede ayudar para utilizarlo en medición de desplazamiento, ya que podemos mirar el movimiento que hace el material que está delante nuestro. Y también el detector de proximidad. Ahí miramos que es directamente proporcional a la frecuencia angular, a la conductividad eléctrica, como también a la profundidad de penetración. Entonces, según esto, podemos ya elaborar los sensores de Imotal. Listo. Para una mayor comprensión, tenemos esta gráfica, la cual son las señales de cada uno de los componentes que están integrados en el encapsulado del sensor. Primero tenemos la parte del material al detectar, que es el aluminio, que en una línea de tiempo se puede ver que el material se va acercando al sensor. Y donde tenemos en la segunda parte el sensor inductivo, que él va a estar siempre pues, fijo en una sola posición. Después tenemos la amplitud de la oscilación. Aquí podemos observar que el oscilador, que es el que alimenta la bobina del inductor, la que se utiliza para generar un campo magnético, la amplitud de la señal, cuando no está detectando el material, está pues como un estado normal. Pero a medida que el material se va acercando al sensor, por la inducción electromagnética que hace el sensor en el material, vemos que la amplitud de oscilación va disminuyendo hasta que llega a un umbral determinado por el sensor, el cual podemos ver que pasa esta señal a un comparador, el cual tiene un umbral definido y compara el valor de la señal. Al momento en que la señal, el valor de la señal queda por debajo del umbral determinado por el comparador, va a ser la detección y va a ser el accionamiento. En este caso, en la salida podemos ver una señal digital en la cual pues venía apagada cuando hizo la detección, que ya el material estaba a una cierta distancia, lo detecta el sensor, lo enciende por un instante de tiempo y nuevamente al alejarse lo va a dejar de detectar. Esto se puede decir que la detección ocurre cuando las corrientes inducidas por el metal atenúan el oscilador por debajo del nivel de umbral, que ese nivel de umbral es el que le atiende el comparador para acompañar la señal que entra y la que entra con el umbral determinado que tiene el comparador. Siguiente, por favor.
En aplicaciones de estos sensores, pues en algunas en algunos campos de aplicación, ya que pues es muy amplia la aplicación de estos sensores, pues como los más relevantes y que abarcan mucho, puede ser la automatización industrial, en la industria automotriz, en las plantas químicas y en la industria alimentaria y de bebidas. Para la automatización industrial, podemos decir que este sensor detectan piezas metálicas en líneas de montaje o ensamblaje eh, para verificar la presencia de una pieza antes del ensamblaje. En la industria automotriz podemos decir que miden velocidad o posición de los componentes. Eh, un ejemplo sería que el sensor eh, para controlar el encendido o el apagado del motor. En plantas químicas, ya que pues en plantas químicas se obtienen tanques con líquidos o sustancias peligrosas y estos sensores, como lo explicaba anteriormente, o sea, no están en contacto físico para detectar el objeto que se desea. Entonces lo que hacen y la utilización que le dan aquí es para verificar la posición de las válvulas metálicas. eh, para confirmar que una válvula esté cerrada antes de llenar un tanque, ya que pues los líquidos o las sustancias que se utilizan en plantas químicas son altamente peligrosas. Y otra es en la industria alimentaria y de bebidas, donde se puede detectar en una cadena de empaquetado o una embotelladora, donde se puede detectar pues la presencia de los envases que estén tapados y asegurar que cada botella tenga la tapa o el sello correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, en algunas ventajas y desventajas. En ventajas tenemos que la detección de este sensor, la detección del objeto se hace sin tener contacto. Tiene una mayor precisión, mayor ciclo de conmutación, ya que la frecuencia de operación es alta y puede detectar objetos a gran velocidad. El consumo de corriente es bajo y tiene una alta resistencia en ambientes industriales. Una de las desventajas sería que detecta solo materiales metálicos. El rango de operación es corto, ya que la detección, como vemos en la imagen, la detección según el tipo de material es muy corto, es del orden de los milímetros, y según el tipo de material la detección varía, siendo los tipos de material ferroso los que los detectaría a una mayor distancia, pero pues es en el orden de los milímetros. Siguiendo con las desventajas, que dice que el rango de operación es corto y tienen una alta sensibilidad en los campos electromagnéticos. Por otra parte, se puede decir también que el sensor inductivo detecta metales en contacto usando un campo electromagnético y es confiable, preciso e ideal para entornos industriales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. ¿Quién sigue? ¿Es alguien que falte? Faltamos nosotros, profe. Listo. Entonces tienen ahí la palabra.
Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre las resistencias dependientes de luz o LDRs. Mi grupo está conformado por Fiorella Rengifo, Edwin Aldana y yo, Alexandra Lenz. Primero hay que saber qué es un LDR. Un LDR es una resistencia que varía en función de la luz que incide sobre su superficie, entendiendo incidir como caer o la luz que le da a la superficie. Por lo tanto, cuanto mayor sea la intensidad de la luz que incide en la superficie, menor va a ser la resistencia, y cuanto menor luz incida, mayor va a ser su resistencia. Abajo se observa la simbología, una es en el ANSI y el otro en el IEC, y a mano derecha se observa una fotorresistencia. ¿Me escuchan? Se le escucha un poquito gangoso. Ok. Los LDR se pueden clasificar según el material del que están hechos. Por ejemplo, los hechos de sulfuro de cadmio son sensibles a la luz visible, similar a cómo responde el ojo humano. Por eso se usan en sensores de luz ambiental o sistemas automáticos de iluminación. En cambio, los de sulfuro de plomo detectan radiación infrarroja, por lo que se usan en aplicaciones térmicas como cámaras de visión nocturna o sensores de calor. Tenemos la ecuación para cada uno de estos casos. Tenemos lambda igual a C sobre F. Recordemos que lambda es la longitud de onda. Indica que corre una onda en un ciclo. Tenemos C, que es la velocidad de cómo va esa onda, en este caso la de la luz. Y tenemos F, que son los ciclos de la onda en un segundo. Esta ecuación determina que mientras que la frecuencia aumenta, la longitud disminuye. También tenemos la de los otros, que es la de sulfuro de plomo, que determina que a mayor energía, a mayor frecuencia, perdón, mayor energía. También desde el punto de vista eléctrico, las fotorresistencias pueden ser lineales o no lineales. Las lineales tienen una respuesta más precisa a la luz, pero requieren una conexión específica en el circuito. En cambio, las no lineales dependen de la polaridad, son más fáciles de usar y por eso se encuentran en aplicaciones cotidianas como sensores de luz para farolas, alarmas y luces automáticas. Una explicación un poquito más técnica para las fotorresistencias es que cuando los fotones golpean la superficie del sensor, se liberan electrones en el material semiconductor y aumenta la conductividad del LDR, disminuyendo la resistencia. Por lo tanto, mientras mayor sea la luz que incide, menor va a ser la resistencia. A la izquierda hay una configuración donde el LDR está conectado a la fuente de voltaje y la resistencia fija va a tierra. Así, a medida que aumenta la luz, la resistencia del LDR va a disminuir y va a provocar que haya más voltaje de salida. En cambio, en el otro circuito, la resistencia está conectada a la fuente de voltaje y el LDR a tierra. Por lo tanto, cuando aumenta la luz, la resistencia del LDR disminuye y actúa como un drenaje, haciendo que el voltaje de salida disminuya. Bueno, ahora hablaremos del modelo matemático, pues, como tal del LDR, donde tenemos, en el caso de que el modelo muestra cómo varía la resistencia eléctrica del LDR en función de la iluminación. La fórmula describe esta relación exponencial inversa, donde vamos a tener que R es el valor de la resistencia del LDR en ohmios, A es una constante del material, E es la energía lumínica que se da en luces, y alfa es el coeficiente de sensibilidad del material. A medida que aumenta la cantidad de luz sobre el LDR, la resistencia disminuye drásticamente. Ahí le podemos ver el ejemplo en la gráfica. Entre menor iluminación, mayor la resistencia. Y cuando es mayor la resistencia, es menor el flujo de corriente que hay como tal en el LDR. Y cuando hay mayor iluminación, la resistencia baja, permitiendo un mayor flujo de corriente. Este comportamiento hace que sea útil los LDR como sensores de luz
en un circuito electrónico, porque convierte esos cambios de iluminación en cambios medibles de resistencia. Aquí tenemos un ejemplo sencillo con LDR, donde tenemos un circuito con una resistencia, el LDR y una fuente de voltaje de 10 voltios. Además, en la parte de abajo se ven los parámetros del LDR. Hay que tener en cuenta que un LDR siempre va a tener parámetros tanto para el día como para la noche. Entonces, los 1000 lux tiene 400 ohmios, que sería para el día, y los 10 lux son 9 kiloohmios, que sería para la noche. Entonces, hay que sacar los valores de corriente tanto en el día como en la noche. Esto se saca con la ley de Ohm, teniendo que la corriente es voltaje sobre la resistencia, y vamos a sumar la resistencia del LDR, que en el día es de 1000, de 400, y la resistencia fija, que es de 1000. Y la corriente nos da 7.14 miliamperios. Ya con esta corriente la multiplicamos por la resistencia del LDR y se tiene el voltaje de 2.86 voltios. Luego se hace lo mismo para la noche, teniendo que la resistencia del LDR es de 9 kiloohmios, y nuevamente con la ley de Ohm se tiene 1 miliamperio de corriente y 9 voltios de voltaje. Bueno, luego tenemos un ejemplo ya a partir, digamos, de cómo sacar lo que son los constantes y la sensibilidad, que como tal son datos experimentales. Primero, tenemos el ejemplo que nos dice que un LDR, en este caso el NOR P12, que es un LDR de sulfuro de cadmio, se expone a diferentes niveles de iluminación y se registran los siguientes valores, donde vamos a tener una iluminación de 0.1 lux y la resistencia de 70 kiloohmios. Y luego tendremos una iluminación de 100 lux y una resistencia de 0.6 kiloohmios. Aquí pues tenemos la tabla como tal sacada del datasheet para poder saber, pues, para poder verificar estos valores. Listo. Primero, pues como vimos las diapositivas pasadas, la fórmula era R es igual a A por E a la menos alfa. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad para poder bajar el alfa y pues empezar el despeje. Sabemos que como es una recta, como si en la imagen es una recta, entonces saca la ecuación de la recta, que sería y es igual a mx más b, y se toman los dos puntos que ya teníamos y luego ya pues simplemente se despeja. Primero se hace una resta entre ambos puntos y al hacer la resta se cancela el logaritmo natural de a, por lo cual ya ahí podríamos sacar directamente lo que viene siendo alfa. Normalmente en los de sulfuro de cadmio el rango de sensibilidad tiene que estar más o menos entre 0.7 y 0.9. En este caso nos da un valor muy cercano. Luego de tener ya lo que es alfa, simplemente se despeja a de las dos ecuaciones de logaritmo y pues se tienen los valores donde nos demuestra que entre mayor sea la resistencia y menor la luz, pues la constante es mucho mayor, y pues en el caso de que la resistencia sea menor y la luz mayor, pues da lo contrario. Después tenemos un ejercicio que hicimos un poco más práctico. Lo simulamos con ayuda del ESP32. Aquí está. El código nos indica, bueno, importamos las librerías, el PIN para GPIO, WM para los ciclos y el AS para la señal analógica. Aquí determinamos que se crea una salida para el PWM para conectar el pin número 4 para el LED. Se pone 5000, ya que es la frecuencia en Hz usada comúnmente en los LEDs, y como dije, se conecta al pin 4. Luego se crea una entrada analógica en el pin 24, el cual va a ir conectado el LDR para así poder hacer esta transformación. Después se configura la resolución de la DC, que va a ir desde 0 hasta 1023, por eso se pone 10 bits. Esto significa que tomará el 0 como muy oscuro y el 1023 como muy iluminado. También se añade como la atenuación de la DC, haciendo que permita leer el rango de voltajes desde
aprovechando todo el rango de entrada. Después se crea un while donde se van a leer los valores del sensor del LRR entre 0 a 1023. Se va a presentar eso acá con un green y se controla el ciclo de trabajo del PWM del LED con el duty. Vamos a mirar esto más en funcionamiento. Bueno, ya está corriendo. Entonces tenemos que entre mayor sea la luz, aumenta la resistencia, por lo cual no va a dejar pasar mucha corriente y el LED no se va a prender o se va a prender muy poco. Pero a medida que bajamos la iluminación, también va bajando la resistencia, haciendo que el LED prenda un poquito más rápido, haciendo que el LED ilumine más. Una aplicación básica con una LR y SR32. Listo. Muchas gracias. Listo, muchachos, muy bien. ¿Alguien que haya faltado? ¿Alguien que haya faltado? Pasa. Muy bien. Listo. Te agradezco. Feliz tarde. Chao. Nadie, listo, muchachos. Entonces, ya que nadie falta, entonces nos vemos dentro de 8 días. Vamos a ver el tema de puentes de galgas y termocuplas, ¿sí? Aunque pues, no sé si primero termocuplas o primero hago lo de acondicionamiento de señal. Tengo que mirar lo que vamos a ver en la próxima práctica de laboratorio. Ya con eso planeo. ¿Listo? Entonces, ya con eso entramos, revisamos y pues vamos viendo qué hacer. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días para clase teórica y recuerden pues que ya está habilitado para que suban el informe que tienen que entregar esta semana y nada, nos vemos entonces para la siguiente sesión y no olviden los del laboratorio el viernes que vamos a continuar con la otra práctica. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo, muchachos. Por favor, la persona que grabó nos comparte el enlace y recuerden que todos deben